Shalom. En esta ocasión el tema a tratar será fisiología renal y aquí tenemos la serie de temas que se irán tratando, pero en este video simplemente trataremos la primera parte, el primer tema, que es distribución de agua entre los compartimientos. Entonces, iniciamos. Tenemos que el hombre está compuesto principalmente por agua, alcanzando niveles de agua de un 50 a un 70%, con una media de un 60%. Ahora, esa agua se mueve entre los compartimientos gracias a una proteína integral de membrana que se llama canal de aquaporina, que permite que pase el agua a través de la membrana celular, ya que sabemos que la membrana celular no permite el paso del agua debido a su composición y por lo tanto necesita un canal, una proteína integral de membrana que permita la entrada y salida de agua. Al contrario de el monóxido de carbono y el oxígeno, o sea, los gases, como son liposolubles, sí pueden atravesar libremente la membrana celular. Entonces, hablábamos de que la media de la composición de agua es un 60%, pero que puede variar. Ejemplo, ¿quién tiene una composición menor de agua? La mujer tiene menor cantidad de agua en el cuerpo, tiene más tejido adiposo. Y los niños contienen más agua que las mujeres, porque contienen menos tejido adiposo, al igual que el hombre. El hombre, como tiene menos tejido adiposo que la mujer, tiene una mayor cantidad de agua, o sea, en su peso corporal total. Debemos de recordar que un litro de agua, es igual a 1 kilogramo de peso. 1 litro de agua es igual a 1 kilogramo de peso. Debemos de tener eso pendiente también. Continuando con los líquidos corporales, vemos aquí como el hombre está compuesto casi en su mayoría por agua. Habíamos quedado que en término medio la cantidad de agua era un 60%, eso que saca, 60% de agua, pero que puede ir desde un 50 hasta un 70, dependiendo la condición. Entonces, ahora vamos a hablar del agua corporal total. Cuando hablamos de agua corporal total, debemos de tener pendiente que el agua corporal total se va a dividir en diferentes partes, en diferentes compartimientos. Ejemplo, si esta es una célula, esta célula, esta es otra. Dentro de la célula tenemos agua, y eso se conoce como líquido intracelular. El agua que está dentro de la célula es el líquido intracelular. Ahora, el que está fuera de la célula se encuentra en dos lugares, o en el plasma, en la sangre. Ese líquido se llama plasma, componente líquido de la sangre es el plasma, y el que está fuera del vaso sanguíneo, acá, y fuera de la célula, en el espacio que hay entre las células, que se llama espacio intersticial, se denomina líquido intersticial. Pero hay otro líquido que no se señala aquí, que es
el líquido transcelular que se encuentra en el espacio transcelular. Ese líquido comprende el líquido que se encuentra en los lugares que voy a mencionar ahora, que voy a colocar acá. ¿Cuáles lugares? LCR, que es el líquido cefalorraquídeo, el líquido pericárdico, o sea que ese líquido es el que está en el saco que rodea el corazón. Tenemos también el líquido pleural que rodea el pulmón. Tenemos el líquido peritoneal que se encuentra en la cavidad abdominal. También tenemos el humor acuoso en el ojo. También tenemos ese líquido en las secreciones digestivas. Ejemplo como la saliva, secreción pancreática. Todos esos forman parte del líquido transcelular. Continuando con la cantidad de líquido que tenemos, surge una pregunta: ¿cuántos litros de agua hay en cada compartimiento? Bueno, partiendo de que un hombre promedio que tenga 70 kilogramos tiene un 60% de agua, o sea, un 0.6, se multiplica por 0.6 si quiero obtener el 60%. 0.6 por 70 kilogramos me daría igual a 42 litros. Por lo tanto, que el agua corporal total es un 60% de su peso de un hombre de 70 kilogramos, que eso va a equivaler a 42 litros. Ahora, esos 42 litros se dividen en dos compartimientos que son, acá tengo líquido extracelular y acá tengo líquido intracelular. Ahora, en el intracelular, o sea, dentro de la célula, de ese 60%, se encuentra dentro de la célula un 40% de ese líquido. 40%. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que en el líquido extracelular me va a corresponder, o sea, o va a ocupar un 20% del agua corporal total. Recordamos que el agua corporal total son 42 litros. Por lo tanto, si el líquido intracelular es un 40% sería igual a 28 litros. ¿Por qué? Porque 14 litros serían 20%, 14 más, 20% más y 14 más, 20% más. Que todo eso me haría ¿cuánto? O sea, 42 litros. Vamos a ponerlo acá. 14 litros es igual a 20%. Entonces, si 14 es 20, ¿cuánto serían 28 litros? ¿Es igual a cuánto? Un 40%. Ahora, 28 más 14 serían 42 litros. 42 sería igual ¿a cuánto? A un 60%. Ahí está. Por lo tanto, como el intracelular son 2/3, 28 litros que me corresponde a 2/3 ¿de qué? Del agua corporal total. Como son 2/3 del agua corporal total, 2/3 sería, aquí yo tengo un tercio, 14 sería un tercio, 14 litros. Y 28 sería ¿cuánto?
2/3. Ahora, eso yo lo podría aquí ampliar para detallarlo mejor. 14 es igual a un 20% del agua corporal total, que eso es igual a un tercio. Ahora, 28 litros, ¿cuántos serían? 2/3. Y los 42 litros, entonces, ¿cuántos serían? El 3/3. O sea, en total, el total de líquido. Por lo tanto, 28 me corresponde con un 40%, que serían 2/3. Ahora, 20%, ¿a cuánto corresponde? 14 litros. Que 14 litros vendría siendo ¿cuánto? Un tercio. Un tercio del agua corporal total. Ahora, continuando con el líquido extracelular, habíamos dicho que él se va a dividir. ¿En qué líquido? Plasma y líquido intersticial. Plasma y líquido intersticial. Ahora, ese líquido extracelular también tiene otra división. ¿Cómo se llama esa división? Vamos a colocar esto acá. La tercera división se denomina líquido transcelular. ¿Qué sucede? Que no todos los libros describen la cantidad de líquido que es el transcelular. Algunos dicen que es un 2%, del agua corporal total. Pero acá, a grosso modo, solamente vamos a hablar del plasma y del líquido intersticial. Para simplificar el asunto, plasma y líquido intersticial son de los dos que vamos a hablar acá. Entonces, tengo 14 litros divididos ¿dónde? En el líquido extracelular. El plasma, ¿qué cantidad? De ese 20% le corresponde al plasma, un 5% le corresponde al plasma. Ahora, ese 5%, ¿a cuántos litros equivale? 3 litros. Ahora, el líquido intersticial, ¿qué por ciento le corresponde al líquido intersticial? El por ciento restante sería un 15%. 15%. Ahora, ¿cuánto sería igual? 15%. 11 litros. Tenemos que tener algo pendiente y es que, déjeme colocar aquí, estos valores son variables según el texto. Según el texto, entonces, esos valores pueden variar. Puede que aquí donde diga 11 litros usted encuentre 11.5 y también incluyan en la división el líquido transcelular. Si usted ve aquí, el 20% lo dividimos en plasma y líquido intersticial y no se dividió ni se asignó ninguna cantidad al líquido transcelular. Pero para el ejercicio médico, conocerse que el líquido transcelular es un 20% y cómo se divide en intersticial y plasma es lo más relevante. O sea, clínicamente se habla más del plasma porque las soluciones que se utilizan van a ser expansores plasmáticos y esos son los valores que hay que manejar. O sea, los 3 litros de plasma, recuerden que son unos 5 litros de sangre que tiene un paciente.
Y recuerde que los valores pueden ser que varíen, pero tampoco no son variaciones considerables. Ahora que ya tengo los líquidos corporales, tengo que saber qué me separa a los líquidos. Pero antes de hablar de qué separa los líquidos corporales, vamos a ver algo que se llama la regla de los 60, 40, 20. 60, 40, 20. ¿Qué me dice esa regla? Esa regla me dice que 60% del líquido corporal es agua corporal total. Míralo aquí, 60%. De ese 60%, un 40% corresponde al líquido intracelular, míralo acá. Y un 20% me corresponde al líquido extracelular. Míralo acá. Esa es la ley de 60, 40 y 20. Entonces, ¿qué me va a dividir los líquidos corporales? Sería la otra pregunta. ¿Por qué? Porque como están en compartimentos, o sea, esos compartimentos deben de tener una, por así decirlo, una pared, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Qué divide los líquidos corporales? La pregunta aquí, ¿qué separa los líquidos corporales? Bueno, miren, el compartimiento intracelular, el que se encuentra dentro de la célula, valga la redundancia, se separa del compartimiento intracelular. Por eso usted ve aquí en rojo que es la membrana celular. Por lo tanto, que yo podría decir lo siguiente: el líquido intracelular se separa del líquido extracelular por la membrana celular, también conocida como membrana plasmática, ¿verdad? Membrana plasmática. No escribí el nombre completo, pero se entiende que membrana plasmática. Entonces, el plasma se separa del líquido intersticial. El plasma se separa del líquido intersticial y no confunda el líquido intracelular con el líquido intersticial. ¿Por qué? Porque las siglas son muy parecidas. El LIC es el líquido intracelular. Ahora el LIS es el líquido intersticial. Ahora el plasma, que es el agua que se encuentra dentro del vaso sanguíneo, se separa del líquido intersticial por la membrana capilar. Recuerde que si este es un capilar, eso que es representado aquí, esa pared que está aquí sería la membrana capilar. Esa membrana separa al plasma del líquido intersticial. Ahora, ¿cómo se mueve el líquido acá, hacia adentro de la célula? A través de una proteína integral de membrana que se denomina aquaporina. Entonces, hasta aquí esta parte sobre la distribución de los líquidos corporales. Hasta otra entrega, shalom.